Uno de los casos que más me impacta es el de Michaela Joy Garech. Michaela tenía 9 años cuando fue privada de libertad por un hombre desconocido en el estacionamiento del Rainbow Market, una tienda ubicada en la ciudad de Hayward. Durante la mañana del 19 de noviembre de 1988. Ese día, Michaela había ido a la tienda junto a unas amigas. Mientras las niñas estaban dentro del establecimiento, un hombre movió uno de los patinetes que habían dejado afuera y lo colocó cerca de su vehículo. Cuando salieron, Michaela intentó recuperar el patinete de su amiga. En ese momento, el hombre la agarró por la fuerza y la arrastró hasta su automóvil antes de huir del lugar. Varias personas presenciaron parte de lo ocurrido, pero todo sucedió en cuestión de segundos. A pesar de una extensa investigación y de décadas de búsqueda, Michaela nunca ha vuelto a ser vista ni se ha tenido ninguna comunicación confirmada de ella desde aquel día. El caso se convirtió en una de las desapariciones de menores más conocidas de California y sigue siendo un misterio que, más de 3 décadas después, continúa sin resolverse por completo. El caso de Adam Walsh y el de aquel pequeño que unos cazadores encontraron por pura casualidad encerrado en una jaula, todavía con vida después de varios días, son los que más me marcaron. No recuerdo el nombre de ese niño, pero ambos casos me siguen causando escalofríos. Historias así me recuerdan lo peligroso que puede llegar a ser el mundo. Incluso ahora, siendo adulto, todavía me hacen sentir inquietud y me cuesta no pensar en todas las cosas terribles que pueden ocurrir sin previo aviso. Si eres del Reino Unido, probablemente recuerdes el caso de James Bulger. Fue un caso que conmocionó profundamente al país y rompió el corazón de muchísimas personas, especialmente por la identidad de quienes privaron de libertad y acabaron con la vida del pequeño. La desaparición y posterior hallazgo de James generaron una enorme cobertura mediática y un intenso debate público. Incluso décadas después, sigue siendo uno de los casos criminales más impactantes y recordados de la historia reciente del Reino Unido debido a las circunstancias que rodearon el crimen y a la corta edad tanto de la víctima como de los responsables. No es un caso sin resolver, pero la privación de libertad y el asesinato de Pali Klaas me aterraron cuando era niño y todavía hoy me parecen una tragedia desgarradora. Pali fue privada de libertad a punta de cuchillo dentro de su propia casa durante una fiesta de pijamas. Mientras ella estaba con 2 amigas en su habitación, un hombre irrumpió en la vivienda, inmovilizó a las otras niñas, les cubrió la cabeza con fundas de almohada y les ordenó contar hasta 1000 mientras se llevaba a Pali. El responsable fue identificado tiempo después gracias a una coincidencia increíble. Poco después de la desaparición, la camioneta del sospechoso terminó en una zanja durante un control relacionado con un incidente de tráfico. Los agentes acudieron al lugar y tomaron sus datos, pero en ese momento todavía no sabían que estaba vinculado con la desaparición de Pali, por lo que lo dejaron marcharse. Más adelante, la investigación lo relacionó con el caso, fue arrestado, confesó lo ocurrido y condujo a las autoridades hasta donde se encontraba el cuerpo de la niña. Pali tenía apenas unos meses más que yo. Recuerdo que el caso aparecía constantemente en las noticias. Había una fotografía escolar suya que se veía en todas partes. Era una niña muy joven, inocente y llena de vida, y me costaba aceptar que algo así pudiera sucederle a alguien como ella, o a cualquiera de mis amigos y compañeros. Lo que más me impactó fue que ocurrió en un lugar donde se suponía que estaba segura, su propia casa. De niño siempre pensé que el hogar era el lugar más protegido del mundo, y este caso me hizo darme cuenta de que incluso allí podían ocurrir cosas terribles. A día de hoy, cada vez que veo aquella fotografía escolar de Pali, sigo sintiendo una profunda tristeza. Yo ya era adulto cuando ocurrió esto, pero el caso de Peter Whitmore me impactó profundamente. Whitmore era un reincidente que había estado bajo una estricta supervisión judicial. Sin embargo, cuando una de las órdenes de control expiró y las autoridades estaban tramitando una nueva, aprovechó ese periodo para actuar. Mediante engaños logró atraer a un niño desde otra provincia canadiense y posteriormente utilizó a ese menor para acercarse a otra víctima.
Los mantuvo retenidos en una granja abandonada, aislada y sin servicios básicos como electricidad o agua corriente. Allí los sometió durante días a abusos físicos y psicológicos extremadamente graves. Finalmente, ambos niños fueron rescatados con vida. Recuerdo que durante el juicio se hicieron públicos algunos detalles de lo sucedido que resultaban difíciles incluso de leer. Lo que más me marcó no fueron los hechos en sí, sino las secuelas que dejaron en las víctimas. Uno de los niños quedó tan afectado por la experiencia que ciertos objetos cotidianos le provocaban un profundo malestar emocional, obligando a su familia a realizar cambios importantes para ayudarlo a sentirse seguro nuevamente. Crecí en un pequeño pueblo de Saskatchewan muy parecido a Kipling, donde ocurrieron los hechos. Quizá por eso el caso me afectó tanto. Era demasiado fácil imaginarse en la situación de aquellos niños, atrapados en un lugar aislado y enfrentándose a una persona capaz de causar un daño inimaginable. Esa cercanía hizo que la historia se sintiera especialmente aterradora. Solo hay dos casos que realmente recuerdo de cuando era más joven, aunque ambos fueron resueltos. El primero es el de Precious Doe. Era una niña pequeña cuyo cuerpo fue encontrado abandonado en una zona apartada. Durante un tiempo nadie supo quién era, por lo que los medios y los investigadores la llamaron Precious Doe. El caso conmocionó a muchas personas debido a las circunstancias en las que fue hallada. Con el paso de la investigación, las autoridades lograron identificarla y finalmente se determinó que su madre y su padrastro estaban implicados en su muerte. El segundo ocurrió mucho más cerca de donde yo vivía y todavía me parece uno de los casos más perturbadores que recuerdo. Se trata de las desapariciones de Miranda Gadis y Ashley Pand. Las dos adolescentes desaparecieron con apenas unos meses de diferencia. Durante un tiempo nadie sabía qué había ocurrido con ellas. Más tarde, un hombre llamado Ward Weaver III fue detenido por un delito grave relacionado con una integrante de su propia familia. Fue entonces cuando comenzaron a surgir conexiones entre él y las dos jóvenes desaparecidas. Las chicas eran amigas de una de sus hijas y, según se supo después, una de ellas había denunciado anteriormente comportamientos inapropiados por parte de Weaver. Poco después de su arresto, uno de sus familiares informó a las autoridades que el hombre había confesado ser responsable de las desapariciones. Las búsquedas posteriores revelaron que ambas jóvenes habían sido asesinadas y ocultadas dentro de la propiedad del sospechoso. Lo más inquietante para mucha gente fue descubrir que, mientras la investigación seguía activa y las familias todavía buscaban respuestas, Weaver llegó a conceder entrevistas a los medios de comunicación. En una de ellas apareció hablando ante las cámaras en una zona de su terreno que más tarde se convertiría en una pieza clave de la investigación. Como si eso no fuera suficiente, el caso también llamó la atención porque otros miembros de su familia tenían antecedentes relacionados con crímenes violentos. Todo ello hizo que la historia resultara aún más perturbadora para quienes siguieron el caso desde el principio. El caso de Asenat Ducat. Era 1980 y yo tenía 9 años. Pasaba los días recorriendo en bicicleta los mismos vecindarios donde ella desapareció y donde más tarde fue encontrada en una alcantarilla de drenaje. En aquella época, muchos crecimos con una libertad que hoy parece impensable. Nuestras madres simplemente nos decían, vuelve para el almuerzo o asegúrate de estar en casa antes de que oscurezca. Pasábamos horas explorando, perdiéndonos por los barrios, jugando cerca de arroyos y terrenos vacíos, y luego encontrábamos el camino de regreso por nuestra cuenta. De hecho, yo había jugado más de una vez en el arroyo donde finalmente encontraron a Asenat. Luego apareció alguien que jamás fue identificado y cambió todo. De repente, el mundo dejó de parecer tan seguro. Cuando la noticia de la desaparición y la muerte de Asenat ocupó los informativos, era el tema de conversación en todas partes. Yo era solo un niño, pero recuerdo perfectamente el impacto que tuvo. En el centro de Ohio no se hablaba de otra cosa. Era pleno verano y no había otros acontecimientos importantes que desviaran la atención de la gente. Todos seguían el caso y todos se hacían la misma pregunta: si nunca encontraron al responsable,
¿podría ser alguien de la comunidad? ¿Algún vecino? ¿Alguien que veíamos todos los días sin sospechar nada? Los padres estaban aterrados. Los míos también. Fue durante ese verano cuando realmente comprendí que podían ocurrir cosas terribles y que no todo el mundo tenía buenas intenciones. Mis padres comenzaron a insistirme mucho más en la importancia de estar atento, desconfiar de situaciones extrañas y comprender que existían personas capaces de hacer daño. En aquel momento me asustó muchísimo, aunque con los años entendí por qué intentaban prepararme para el mundo real. Ahora tengo una hija. Intento darle cierta libertad para que disfrute su infancia y pueda descubrir el mundo por sí misma, pero aquel caso sigue apareciendo en mis pensamientos de vez en cuando. Recuerdo a esa niña, a sus padres y a toda la comunidad conmocionada por lo ocurrido. Sé que las probabilidades están de nuestro lado. Sé que mi hija es inteligente y toma buenas decisiones. Sé dónde está la mayor parte del tiempo y trato de mantenerme informado. Aún así, aquella historia sigue siendo una de esas cosas que nunca terminan de abandonarte y que, incluso décadas después, todavía logran inquietarme. Esta del caso de los Beaumont Children no ha aparecido todavía, así que sí la traduciría. Los niños Beaumont. No diría que el caso me aterró exactamente, pero sí fue uno de esos ejemplos que los adultos utilizaban para enseñarnos lo que podía pasarles a los niños si no tenían cuidado. Mis padres solían mencionar su historia para recordarnos que debíamos permanecer donde se suponía que teníamos que estar, no alejarnos por nuestra cuenta y avisarles si un desconocido se nos acercaba. Intentaba hacerse amigo nuestro o nos invitaba a algún lugar. Aún así, crecí en una época en la que los niños pasábamos mucho tiempo fuera de casa sin supervisión constante. Nací en la década de 1980 y era normal pasar horas jugando en el vecindario. La diferencia era que nuestros padres más o menos sabían dónde estábamos y nosotros sabíamos a qué hora debíamos regresar. Recuerdo una ocasión en la que no volví a casa a la hora acordada porque había entendido mal el horario. Mi madre entró en pánico. Llegó a pensar que me había ocurrido algo terrible y hasta contactó con las autoridades para que ayudaran a buscarme. Mientras tanto, una amiga y yo habíamos decidido pasar la tarde limpiando tumbas cubiertas de maleza en el cementerio que había detrás de su casa, completamente ajenos a la preocupación que estábamos causando. Mi madre estaba desesperada, mi padre recorría las calles buscándome y los padres de mi amiga solo habían podido decir que nos habíamos ido a caminar. Ahora que soy padre, lo que más me inquieta son las frecuentes noticias sobre personas que intentan llevarse a niños por la fuerza. Cada vez que escucho una de esas historias siento la necesidad de proteger aún más a mi hijo. Parece que estos incidentes aparecen en las noticias cada pocas semanas o cada pocos meses. La mayoría de las veces se trata de alguien que se acerca en un vehículo a un menor que camina hacia la escuela, regresa a casa o se encuentra en un parque o espacio público. En muchos casos los intentos fracasan, pero no siempre. Lo más inquietante es que, según parece, las autoridades rara vez logran identificar a los responsables. Eso hace difícil saber si se trata de unas pocas personas repitiendo los mismos comportamientos o si realmente hay muchos individuos intentando hacer algo así. Como padre, esa incertidumbre es una de las cosas que más me preocupa. Ni siquiera recuerdo quién era. Era una adolescente mayor. Bonita, popular, creo que incluso había participado en concursos de belleza. Con el tiempo empezó a mostrar un comportamiento cada vez más paranoico. Insistía en mantener las persianas y las cortinas cerradas en todo momento y decía que le inquietaban los vehículos con ventanas polarizadas porque, según ella, ellos pueden verte a ti, pero tú no puedes verlos a ellos. Después desapareció. Yo estaba en la secundaria cuando vi su historia en algún programa de casos sin resolver, probablemente algo parecido a Unsolved Mysteries, y por alguna razón me afectó muchísimo. Recuerdo que tuve una pesadilla después de verlo y terminé despertando a mi madre en mitad de la noche. Hacía años que no hacía algo así, así que ella se sorprendió bastante.
No tengo idea de qué caso era exactamente, ni siquiera estoy completamente seguro de que fuera real, aunque creo que sí lo era. Lo poco que recuerdo daba la impresión de que nadie sabía con certeza qué había ocurrido. Algunas personas pensaban que alguien la estaba acosando y que finalmente había sido privada de libertad, mientras que otras creían que estaba atravesando una grave crisis de salud mental. Lo que realmente me asustaba era esa incertidumbre. La idea de que alguien pudiera estar persiguiéndote de verdad, que tus miedos fueran reales y que, aún así, todo el mundo pensara que simplemente estabas perdiendo la razón. Para mí, eso era una de las cosas más aterradoras que podía imaginar. Para mí fue el caso de Dale Dinvidie. Todos los niños que crecimos en Carolina del Sur durante la década de 1990 escuchábamos constantemente advertencias relacionadas con su desaparición. Era el ejemplo que muchos padres utilizaban para enseñarnos a no alejarnos solos. La frase era algo así como, no te vayas por tu cuenta o podrías desaparecer como le pasó a Dale Dinvidie. De la misma forma, también crecimos escuchando historias sobre Donald Henry Gaskins, que para muchos niños de la región se había convertido en una especie de figura aterradora utilizada para asustar a los más jóvenes. Dale había asistido a un concierto de la banda U2 y más tarde fue a un club nocturno en el centro de Columbia. Durante la madrugada salió del local y comenzó a caminar por Arden Street. Después de eso, simplemente desapareció. Técnicamente, nadie puede afirmar con certeza que haya sido privada de libertad, porque nunca se ha determinado qué ocurrió realmente. No se sabe si sufrió algún accidente, si fue víctima de un delito o incluso si llegó a marcharse por voluntad propia. La realidad es que, décadas después, nadie ha podido explicar qué pasó aquella noche. Y quizás eso es lo que hace que el caso resulte tan inquietante. No hay respuestas definitivas, ni una explicación clara, ni siquiera la certeza de si sigue con vida o no. Una joven salió a caminar por una calle de una ciudad concurrida y, a partir de ese momento, parece haberse desvanecido en el misterio. Soy mayor que la mayoría de las personas que comentan aquí. Cuando era niño, en la década de 1960, mi madre compró una colección de la Enciclopedia Británica. En aquella época era algo importante, especialmente para un niño curioso como yo. Junto con la enciclopedia recibíamos un volumen anual que resumía las noticias y acontecimientos más relevantes del año anterior. Hubo dos historias que me dejaron profundamente inquieto cuando tenía unos 10 años, los asesinatos de los páramos y la desaparición de los niños Beaumont. El caso de Ian Brady y Myra Hindley conmocionó al Reino Unido durante la década de 1960. Ambos fueron condenados por una serie de asesinatos de menores cometidos en zonas rurales conocidas como los páramos de Manchester. Aunque el caso fue resuelto judicialmente, los detalles que se hicieron públicos resultaron estremecedores para mucha gente. El otro caso era el de los Beaumont Children, una historia que sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de Australia. Los tres hermanos desaparecieron después de pasar el día en una playa cercana a su casa y nunca volvieron a ser vistos. A lo largo de los años surgieron numerosos sospechosos y teorías. Uno de los nombres que apareció en algunas investigaciones fue el de Bevan Spencer von Einem. Según declaraciones atribuidas a terceros, llegó a hacer afirmaciones perturbadoras sobre el destino de los niños. Sin embargo, esas declaraciones nunca pudieron demostrarse y jamás fue condenado por la desaparición de los hermanos Beaumont. Lo que más me impresionaba era la diferencia entre ambos casos. En uno se identificó y condenó a los responsables. En el otro, los niños simplemente desaparecieron y, casi 60 años después, todavía no existe una respuesta definitiva. Es muy probable que nunca se sepa con certeza qué ocurrió realmente, y esa falta de respuestas era lo que más me inquietaba cuando era niño. Este es fácil para mí por varias razones. Se trata de los casos de Leslie Mahaffey y Kristen French, más conocidos fuera de Canadá como los asesinatos de Kenny Barbie, un nombre que surgió por la apariencia pública de los responsables, Paul Bernardo y Karla Homolka. Nunca olvidaré este caso porque tenía alrededor de 14 años cuando ocurrió.
Por aquel entonces acababa de recibir una oportunidad increíble, me habían invitado a formar parte del equipo de Ontario para los campeonatos nacionales de béisbol de Canadá. Lo más sorprendente era que la invitación llegó a última hora. Más de 500 jóvenes habían participado en las pruebas de selección y solo 14 fueron elegidos. Yo ni siquiera había pasado por todo ese proceso y, aún así, me ofrecieron un puesto en el equipo porque habían oído hablar de mi nivel de juego. Para poder entrenar, tuve que trasladarme temporalmente a Burlington, a unas 4 horas de mi casa. Allí me alojé con una familia anfitriona junto a otro compañero del equipo mientras nos preparábamos para viajar a la isla del Príncipe Eduardo, donde se celebraría el campeonato. Recuerdo que un día fui con un compañero a una tienda Max, una cadena de tiendas de conveniencia similar a un pequeño supermercado de barrio. No le di ninguna importancia. Sin embargo, esa misma noche el teléfono no dejaba de sonar y las noticias mostraban imágenes de aquella misma tienda. Informaban de que una joven había desaparecido después de estar allí. Lo inquietante fue descubrir que yo había estado en ese lugar apenas unas horas antes. Además, el chico con el que me alojaba conocía personalmente a la joven porque estudiaban en la misma escuela. La situación afectó profundamente a toda la comunidad. Durante los días siguientes, nuestro equipo permaneció unido mientras colaborábamos repartiendo carteles y ayudando en las búsquedas. Al año siguiente ocurrió algo similar con Kristen French. Algunos de los chicos del equipo también la conocían, por lo que el impacto fue todavía mayor. Para unos adolescentes de 14 o 15 años, aquello fue muy difícil de asimilar. Ver cómo algo tan terrible podía sucederle a personas de nuestra misma edad y en lugares tan familiares nos hizo perder gran parte de la sensación de seguridad que teníamos. Por eso estos casos se quedaron grabados en mi memoria. No solo por la enorme repercusión que tuvieron en Canadá, sino porque ocurrieron muy cerca de mí y afectaron directamente a personas que conocían las víctimas. Incluso hoy, décadas después, sigo encontrando esta historia profundamente perturbadora.